Hermanos, Dios les bendiga. Video corto. Ver para creer. Lastimosamente la mayoría de personas tienen este pensamiento. Por no decir que todos. Porque es que me pasó. Un día lo tuve, ¿sí? Y Dios me corrigió. Porque la escritura es por fe y no por vista. Si usted ve este video y dice que no hay profetas en este tiempo, usted no conoce, con todo respeto, a Dios. Lo mismo comentaron de Jesús. Podemos ir a las escrituras, porque a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Para poder identificar cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos profetas, hay que leer la escritura, hay que leerla de día y de noche y estar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es que Pablo nos enseña lo siguiente: proclamando a Cristo crucificado. Así que tengamos en cuenta estos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dando testimonio él mismo de Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ojo con estas palabras, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es las sagradas escrituras. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, no de la sabiduría que es humana, no de la sabiduría que te da un hombre, no de la interpretación que te da un hombre, sino de la interpretación que te da el Espíritu de Dios cuando usted está revestido de la armadura, cuando lees de día y de noche, cuando buscas en oración todos los días a Dios. Esa es la sabiduría. Cuando usted está orando, Dios le trae palabra y es ahí cuando debes de anotar. Es esa sabiduría. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, porque estas personas perecen, no consienta la sabiduría de un teólogo, así sea el que sea. Dios mío, la interpretación del hombre puede fallar, la palabra no falla, Dios no falla. Amén. Y si nos vamos a otro texto bíblico, en 2 Corintios capítulo 12, dijo el apóstol Pablo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ojo, mis hermanos, las señales. El apóstol Pablo dijo: yo voy a vosotros con señales. Amén. La gloria y la honra es para Dios, pero cuando de mi parte voy a las iglesias, la señal más evidente que Dios hace a través de mí, es Dios, no yo, es que antes que se predique la escritura en el púlpito de la iglesia, Dios en oración, voy ahora en oración y ruego, Dios trae textos bíblicos. Y esos textos bíblicos son los que se van a predicar, pero los trae antes. Hombre, y cuando trae antes esos textos bíblicos, también otorga corrección, exhortación, para que caminen conforme a lo que está escrito. También Dios da a conocer las intenciones del corazón de las personas mucho antes. Hombre, para que no cometan errores, por favor. También trae los pensamientos mucho antes, para que no cometan esos errores. Todo, absolutamente todo, lo da a conocer antes. Entonces, la persona debe tener discernimiento. Ojo, debe de tener discernimiento y comprender que es Dios quien está tratando de encaminar a la persona que va a ser corregida, a la persona que va a predicar, a la persona que está dando o va a dar la enseñanza. Pero si la persona, en vez de decir, bueno, voy a corregir, comienza a atacar, con todo respeto, no conoce a Dios ni tampoco conoce la palabra, porque la palabra nos enseña muy claro cómo identificar
Entonces, vano sería ese caminar de esa persona si comienza a atacar, porque Dios trata demasiado la fe de las personas en este siglo, en el anterior y en cualquiera. Dios es el mismo de ayer y de hoy por siempre. Y esa señal debería de ser suficiente, porque Isaías 46:10 nos dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es el único que conoce el porvenir desde el principio, desde el principio. Es el único que conoce el futuro. Lastimosamente, esto solo lo reconoce los que presencian estos acontecimientos. A ver, ¿cómo así? Me voy a entender. Dios es el único que conoce el futuro. Pero si, digamos, un profeta se dirige a una iglesia, lastimosamente, los de la iglesia, los que van allá, son los que se van a dar cuenta de las señales, milagros y prodigios, ¿cierto? Pero esta señal es la que debería de ser suficiente y darles a entender que Dios está con ellos y también con la persona que fue allá. Amén. A ver, otra señal que Dios da a este humilde servidor, porque yo solamente soy un siervo inútil, que solo desea hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y es advertir a las naciones. El día 14 de diciembre del 2023 voy a mostrar en la siguiente imagen que dio a conocer una revelación de un incendio en Islandia. Esto lo tengo anotado en mi cuaderno. Y a los días siguientes ocurre lo siguiente. Vamos a ver, dice, situado entre que queda en Islandia en el 2023, en la fecha de el 18 de diciembre del 2023, quiere decir que a los 4 días sucede que un volcán, como aparece en esta imagen, hace erupción y hace una corriente de lava, un incendio que termina a los 3 días después, ¿cierto? Casi 4. Hermanos, entonces la invitación es a decirles que no es por vista, es por fe, ¿sí? Esta revelación no la hice en video porque Dios en ese momento apenas estaba confirmando lo que es mi llamado. Por eso no la tengo en evidencia de video, pero lo tengo en evidencia como tal en mi cuaderno, como acaban de ver. Así que, hermano, no seamos como los fariseos, que yo no me estoy creyendo más que los demás. Solo deseo que la persona que vea este video camine, quiera conocer de Dios, que decidan conocer la escritura. Hermano, no seamos como fariseos, que decían conocer, que tenían conocimiento sobre la escritura, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios es tan misericordioso con todos, hermano, con todos, aún con los impíos. Lo digo yo, en mi ignorancia, ¿cierto? Porque, ¿qué dice la escritura? Él solo quiere que el hombre se arrepienta. Él murió por todos. Y entonces, si el impío se arrepiente, se le es perdonado. Y que su cambie, sea transformado y salga de los malos caminos. Entonces así sanará su tierra. Esta es la forma en que Dios restaura y sana su tierra, dejando los malos caminos. Por favor, no desechen las enseñanzas de la escritura. Dios los bendiga. Tampoco desechen a los profetas. ¿Sabe cuál es el porcentaje? 0,000002% de un montón de millones, que somos 800.000 millones de habitantes en la tierra. Existen algunos verdaderos, unos que se reconocen por la escritura y por las señales, milagros y prodigios. ¿Cuál es la señal más evidente? Que dice y anuncia mucho antes lo que va a pasar. Esa es la evidencia de que Dios está con ese varón. Amén. Dios les continúe bendiciendo.